Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 134, correspondiente al día 24 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 81 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de ayer, en el marco de la estrategia de prevención y búsqueda activa de casos, se llevó adelante un operativo de detección de posibles casos en el mercado fruti-hortícola de esta capital. Fueron hisopados 85 trabajadores y se esperan sus resultados en el transcurso del día de hoy. 3. En relación al retorno a fase 1 de la ciudad de Clorinda, en el parte vespertino del día de ayer hemos informado los alcances del mismo. Reiteramos que la totalidad de los certificados de circulación de dicha ciudad han caducado y en las próximas horas estarán en línea los nuevos certificados de circulación adecuados para esta etapa en esa ciudad. Recordamos que los mismos podrán ser ubicados en las próximas horas en la página www.formosa.gov.ar. Por su parte, hemos reforzado los controles de seguridad para acompañar el proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con respecto al bloqueo del barrio El Porteño Norte, se dio inicio a la búsqueda sistemática de personas con síntomas compatibles con COVID-19. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 82. Total de casos recuperados, 68. Pacientes internados, 12. Todos ellos asintomáticos. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 4.421. con el 1.85% de positividad. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 692. Control en la vía pública, 15.886 personas y 7.303 vehículos. Infracciones, 169 vehículos por restricción de circulación y patente y 699 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 6. En relación a la lucha contra el dengue, se realizarán en el día de mañana, sábado 25 de julio, las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con herbicida, barrio Centenario de Laguna Blanca, la localidad del Chorro y los barrios San Francisco, San José Obrero, El Palomar y San Isidro Labrador de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio Eva Perón en conjunto con el municipio capitalino y barrio El Palomar en conjunto con Vialidad Provincial. 7. Con provincianos, la pandemia está lejos de ser derrotada en el mundo. Nuestra región, además, se encuentra en el epicentro de la misma, lo que nos debe poner en una situación de alerta ante el riesgo inminente que esto implica. La mejor manera de combatirla es la prevención. Un sistema preparado, una estrategia sólida y el rápido accionar ante situaciones coyunturales. Esta ha sido nuestra conducta desde el primer día y así seguiremos accionando.
Este esfuerzo debe ser acompañado por el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población, pues como hemos visto, el comportamiento tanto individual como comunitario, coherente y responsable, es fundamental ante un virus con tanta capacidad de propagación. De esta salimos todos juntos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 134 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general vinculada a la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. El Instituto Nacional de Estadística y Censo nos ha dado las cifras del consumo en la República Argentina del mes de mayo. Simplemente reflejarles a ustedes para que tengan conocimiento del total de las ventas a distintos precios por categorías, pero 2 o 3 datos simplemente a título demostrativo. Nos dice el INDEX que comparando el mes de mayo de este año con el mismo mes del año pasado, a precios constantes, es decir, mirando simplemente las cifras, la variación de ventas fue del 54,8%. A precios constantes, es decir, cuando a ese importe se le resta el índice de la inflación del IPC, queda 5,1% realmente el crecimiento. Otro dato que es la torta más grande que está allí abajo, interesante, es el incremento de las ventas por Internet o el e-commerce, como se lo llama, o las ventas en línea, que comparando los 2 meses, si mayo del año pasado con mayo de este año, tiene un incremento del 276%. Es decir, se comienzan a utilizar medios alternativos, no solamente de pagos, sino en muchas ocasiones también de compras. Es decir, se compra desde la casa, se paga desde la casa y la firma envía los productos directamente a su domicilio. Esta modalidad, por las cuestiones que todos sabemos, que es por la pandemia que nos está azotando, están teniendo un crecimiento muy grande. En cuanto a las tarjetas de crédito también se están utilizando, nos dice Index, un mes comparado con el otro mes, un 65% más. El resto son cifras de cantidad de ticket emitido por los supermercados, aumentaron 122%, cantidad de venta por metros cuadrados, simplemente a título ejemplificativo. Y en estas rayas que a veces muchos se entienden, otras veces no se entienden, 2 datos nada más. Las ventas totales de los supermercados en la República Argentina de enero del 2019 a mayo del 2020 es la raya, la venta total es la raya de color verde superior. Y las rayitas que están hacia abajo es la variación porcentual a precios constantes, es decir, sacándole la inflación, ¿no? Desde enero del 2019 siempre han sido negativas. Comienza, fíjense, a fines del año pasado, en noviembre, en diciembre y en enero, a hacer las rayitas cada vez más cortas. Comienza una reactivación de las ventas y el consumo en el mes de febrero, incipiente. Continúa en marzo creciendo las ventas en los supermercados y caen notablemente en abril y comienzan levemente a recuperarse en mayo. Los 2 picos grandes que ustedes ven de color verde y abajo también de color rosado son 2 meses que tienen una explicación muy sencilla de por qué esos picos de ventas. Uno es diciembre. En el mes de diciembre las ventas totales siempre son mayores con motivo fundamentalmente de las fiestas de fin de año y de que también se cobra el aguinaldo y en algunas situaciones de algunos trabajadores también cobraron algunos bonos. El otro pico menor a ese es marzo. La explicación es que en el mes de marzo, cuando
se toman todas las medidas para combatir la pandemia, fundamentalmente las medidas de que tenemos que quedarnos en nuestras casas, hubo en el mes de marzo una venta de productos, sobre todo de alimentos y de limpieza muy grande, que fue casi comparable, fíjense ustedes, y un poquito mayor tal vez, a las ventas de las fiestas de fin de año. Fueron esos días donde todos los argentinos, bueno, nos asustamos un poco por esto de una cuarentena que no sabíamos cómo era, y realmente hubo una compra masiva de productos. Son datos simplemente a título ejemplificativo. Ahora, dentro de esto y dentro de esta composición del mes de mayo, ¿qué compra la gente mayoritariamente? Bueno, mayoritariamente artículos de almacén un 29%, artículos de limpieza un 14%, lácteos un 12% y después sigue bebidas, electrónicos, etc. Con respecto a los cronogramas del día de hoy, el Plan Nutrir, que es el Plan Provincial Alimentario, en el día viernes, hoy termina con los DNI en 9 y en 0, termina de entregar el segundo bolsón del mes. Los que cobraron en la primera semana recibieron el primero, luego en la tercera semana, que es esta, reciben el segundo bolsón. Y el lunes comenzarán a recibir el segundo bolsón de alimentos los que lo recibieron en la segunda semana el primero, en la última del mes van a recibir el segundo. Bueno, estos son los bolsones. Arriba se ve toda la mercadería fresca que está llegando al centro de acopio del Ministerio de la Comunidad en el Parque Industrial. Allí están los elementos, los 17 elementos que van en un bolsón en el centro, que aparte de la fruta, la verdura, de todo lo que es de hoja fresco, también ustedes ven allí del programa Nutrir, por ejemplo, sopa paraguaya, por ejemplo, arroz. Y a la derecha está ya una beneficiaria retirando su bolsón. Pero ¿de dónde vienen los productos? Esto es lo que no nos cansamos de repetir. Vienen de los productores paiperos de nuestra provincia, organizados en el Paipa a través de consorcios, son quienes producen en el interior de nuestra provincia, sobre todo en la zona de Nainec, de Riacho y de Villafañe, todos estos alimentos que vienen para los bolsones de más de 17.000 familias de Formosa. Entonces, el productor recibe un precio justo que nunca lo recibe de los intermediarios que le compran. Y las familias vulnerables, en este caso de la ciudad capital, están recibiendo esos productos. Hoy solamente ANSES está pagando haberes que superan los 18.900 pesos y los DNI que terminan en 0 y en 1 y el lunes en 2 y en 3. Se continúa así la entrega de las tarjetas magnéticas del programa de ayuda económica individual a los cooperativistas. Hoy 24 de julio, los DNI terminados en 8 y finalizaría esta etapa de entregas el lunes 27, el lunes próximo, los DNI terminados en 9. Estos son cooperativistas que nos remiten las fotos. Bueno, esta mañana, primera hora, en una mañana fresca, ellos estaban retirando sus tarjetas en el anexo del Banco Nación Argentina. Y este es un mensaje que dejamos todos los días: usá siempre barbijo, mantener la distancia social obligatoria con las otras personas y lavarse las manos frecuentemente. Este es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación a la evolución de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará mayor información. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y todas. Bueno, actualmente están 12 personas, 12 pacientes internados en el hospital. Se incorporaron estas dos últimas personas en el transcurso de estos días. Ellos también están asintomáticos, conjunto con las otras personas que ya venían en internación, también están asintomáticos, o sea, los 12 actualmente no tienen ningún síntoma compatible ni con coronavirus ni otra patología en particular.
así que están en buen estado general, son personas jóvenes los ingresantes, sin comorbilidades, los estudios están estables, están bien, no hay algo que nos oriente que pueda evolucionar desfavorablemente. Igualmente los que ingresaron llevan poco tiempo de diagnóstico, queda un par de días todavía para ir viendo cómo evolucionan. En general, siempre las circunstancias más complejas pueden aparecer al 7º día aproximadamente de la internación, es un promedio, pues un poco más, un poco menos, por lo tanto estamos todavía en ese periodo de ventana. Igualmente los laboratorios están bien en general. El resto sigue un curso asintomático, muy estable, estos están todos, así que vamos a ver en el transcurso de la semana que viene si hay algún alta o no en base a los estudios que vayan surgiendo y que vayan requiriendo. Así que por ahora todo tranquilo. Gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Una pregunta por medio. Gracias. Sí, buenos días. Alicia Lucena de Radio 1. Bueno, quisiera hacerle una consulta a todos los integrantes de este Consejo de Atención Integral. ¿Hay un solo procedimiento modelo, por decir así, en el caso, usted menciona siempre, ministro, estamos en la búsqueda de casos activos, se hacen 81, 85, cambian, los números van variando. Queremos saber si hay un procedimiento modelo para hacer esa búsqueda de casos activos. A modo de ejemplo, anoche se realizaron justamente ahí en el mercado fruto hortícola, 85 personas creo que fue el dato que usted dio hace un rato. Todos creemos que esas personas que se realizan, o la mayoría lo cree, que se realizan los hisopados sí o sí, den positivo o negativo, después tienen que cumplir el aislamiento en uno de los centros preventivos. O realmente cuando recién da positivo se los lleva y se los aísla en los centros de alojamiento. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay uno solo o son varios? Gracias. Bueno, es cierto, se presta por ahí a confusión, sobre todo en las mismas personas a las que se le hace el estudio, o el que está viendo que se le hace el estudio, genera también ya una sensación de que hay un peligro. Y en realidad son 3 motivos por los cuales uno hace hisopado. Básicamente, la primera situación es cuando pensamos realmente que es un caso sospechoso, ¿no? Y esa es una persona que tiene algún síntoma o que ha manifestado haber tenido contacto con alguna otra persona. Entonces, como definición de caso sospechoso, tiene que ver con tener algún síntoma más un antecedente epidemiológico, que sería en este caso contacto con alguna persona confirmada o haber estado fuera de la provincia. Ese sería el caso sospechoso por definición, y hablamos de 14 días hacia atrás. La otra situación es cuando se interna alguna persona con síntomas respiratorios en algunos de los establecimientos de salud y tiene una neumonía. Dentro de la cantidad de estudios que se le realiza y se le realiza buscando cualquier otro tipo de gérmenes, también recomendamos que se le haga un estudio de coronavirus como parte de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves. Y el tercer caso es la búsqueda activa de casos, que es justamente al que se refiere, que sería personas asintomáticas, absolutamente no tienen ningún síntoma, que son tomadas como una muestra al azar muchas veces, pueden ser personal de salud, que son las que venimos realizando periódicamente. Forma parte de la búsqueda activa de casos también los estudios que se realizan a cualquier persona que ingrese que no tiene síntomas, también forma parte de los estudios que se realizan, la búsqueda activa de casos. Los ingresos irregulares, asintomáticos, también forma parte de la búsqueda activa de casos. Los estudios para contactos que pudieran estar, en este caso lo que hicimos, por ejemplo, en el transcurso del día de anoche, en el frutiartícola, fue porque hubo un camión con un transportista, acompañante, que dio positivo, y bueno, como parte de la búsqueda activa de casos se hizo esa cantidad de hisopados. Es eso, búsqueda activa de casos. No quiere decir para nada que sea un caso sospechoso, no es un contacto estrecho tampoco, porque no requiere aislamiento ni tampoco ninguna medida especial. Así que lo único que hacemos con esto es al azar buscar el virus en personas asintomáticas. Así que para nada denota esto una connotación de riesgo hacer este tipo de hisopado.
Y volvemos a repetir, lo venimos haciendo con personal de salud, personas asintomáticas en cualquier lugar, y esto también forma parte de eso. Así que es un muestreo muchas veces al azar que se realiza como para ir vigilando también este tipo de enfermedad. Siguiente, perdón. No, quería comentar, hay otros países donde hay rebrotes, una segunda ola como le dicen, y en general se deben a eventualidades determinadas. Por ejemplo, en Israel está asociado a algunos casamientos. Nosotros, obviamente, a eventos masivos, no solamente de un solo casamiento, sino hubo muchos eventos juntos en poco tiempo, y se cree que es uno de los motivos por el cual arrancó todo. Entonces, nosotros no tenemos eso, porque si hubiese habido eventos relacionados con eso, estaríamos hisopando a esa gente. También hay en otros lugares, por ejemplo en barrios cerrados, donde también hubo brotes en otros lugares. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y estamos investigando ahora en el caso, por ejemplo, del barrio del Porteño. Ahí sí también vamos a ir a comenzar a hacer testeos buscando activamente a personas. Después hasta hay otras ciudades que también hablan, por ejemplo, Hong Kong, o que fue en la parte de China también, donde tuvieron rebrotes en mercados. O sea, a través de los mercados, donde hay mucha concentración de personas, puede haber, a partir de ahí, haber diseminación. Entonces, ante esas experiencias previas y esos conocimientos y estos antecedentes que tuvimos nosotros de estas personas que vino proveniente de Jujuy, entonces queríamos asegurarnos y adelantarnos para no esperar que aparezca algún positivo y después encontrarnos que era relacionado a un punto relacionado como por ejemplo el mercado. Entonces nos queremos adelantar como vigilancia ante esa posibilidad nada más. Es una forma, como bien dijo el doctor, de vigilancia, de anticiparse ante alguna eventualidad peor. Nada más. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Tomando en cuenta toda esta información que nos están dando con respecto al barrio del Porteño, de Clorinda, mi pregunta también es si la logística de asistencia va a ser así en toda la ciudad de Clorinda, porque tenemos información de que hay gente que ha concurrido en el día de ayer al hospital diciendo o manifestando que pudieron ser casos estrechos de esta persona que supuestamente es muy conocida en la ciudad y que tuvo varios recorridos. Con respecto a esto, si esto es así, ¿cuentan para hacer, por ejemplo, hisopados masivos o búsquedas como las que hicieron anoche en el mercado frutihortícola? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente disponemos de los recursos como para hacerlo y lo vamos a hacer. Esta medida preventiva, tener fase 1, de que las personas se queden en la casa, es la primera protección que le pedimos a todas, pero independientemente de eso, lo que se está buscando en principio son personas sintomáticas, personas que manifiesten síntomas. Y aparte de eso están las personas asintomáticas, que a quienes se les va a tomar la muestra. Así que en esto hay una cantidad disponible de elementos como para realizar esto, que significan los hisopos mismos, los medios de transporte y después los reactivos que se cuentan en el hospital de alta complejidad. Así que tenemos los recursos como para hacer este tipo de bloqueo y de investigación de casos y un diagnóstico de situación, que es lo que vamos a realizar en toda la ciudad de Clorinda, particularmente en el barrio Porteño Norte. Están los recursos humanos, así que en el transcurso de los próximos días estaremos realizando más cantidad de estudios. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Siguiendo un poco el lineamiento de la pregunta de la colega, a quien corresponda, ¿qué porcentaje del barrio El Porteño Norte podría llegar a ser testeado en esta búsqueda activa de casos? Muchas gracias. Bueno, se recomienda, son aproximadamente 7.000 habitantes lo que hemos relevado de población en el barrio. Teniendo un muestreo de un 10%, que es lo que se suele utilizar generalmente como muestra, representa. Y esto hablo de muestra cuando uno hace estudios así poblacionales, de investigación, se tiene en cuenta justamente de que lo que uno detecte sea representativo de todo.
Y para eso una de las condiciones primeras es que sean al azar. Primero es que sean totalmente al azar. Entonces elijo a cualquiera, bueno, eso representa primero que puede ser la totalidad de las personas que pueden estar incluidas dentro de este estudio. Y además la cantidad. Y con respecto a la cantidad, teniendo un 10% de las personas, ya es un número más que suficiente. Teniendo en cuenta que la prevalencia de este virus en todos los países en los cuales se ha transmitido y se ha propagado, llega como máximo al 3%. Entonces, si uno piensa en una prevalencia que el 3% de la población pudiera estar enferma, nosotros estamos duplicando y llevando inclusive a 3 veces más, un 10% de la prevalencia que pudiera tener un virus en una población. Así que teniendo un muestreo en este barrio de 700 personas aproximadamente, es un número muy, muy importante. Así que vamos a comenzar a realizar este tipo de testeo en los próximos días. Lo más importante ahora justamente es esto, buscar primero los sintomáticos, después que las personas se queden en su casa, después están los estudios para búsqueda activa de casos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario La Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda. Tras los 2 casos positivos anunciados en la jornada de ayer, ¿cuántos contactos estrechos se han encontrado hasta el momento? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta del contacto estrecho, que ya se repitió en otros días anteriores, aproximadamente son del primer caso del transportista acompañante que venía por Ruta 81, se detectaron 3 contactos estrechos, los 3 fueron negativos. Los 3 fueron negativos y hay 2 personas que fueron justamente, que tuvieron ni siquiera un contacto estrecho, como dijimos, cercanía que se dio en la estación de servicio. Estas 2 personas están aisladas en el hospital, las 2 son resultados negativos. Así todo vamos a repetir los estudios más. Eso también es como para darle mayor tranquilidad a la población y a ellos mismos, si bien tuvieron todas las medidas de prevención, porque se ve en los videos que utilizaban barbijo, tapacaras, había también una separación en la atención a la persona ahí en el negocio, así que realmente tenían todas las medidas de prevención y es muy, muy, muy poco probable. Así todo, igualmente le vamos a pedir unos días más y vamos a repetir el estudio. De los otros contactos de la persona de Clorinda también fueron aproximadamente 8, no sé si Julián tiene otro número, pero identificados claramente son 8, también sí. Todos resultados negativos. El único contacto estrecho de esa persona es su pareja conviviente, digamos. Así que todos los otros estudios son negativos, que son los contactos estrechos y son todos los identificados, así que de acá en más ya no hay contactos estrechos por esperar. Queda únicamente esta búsqueda activa dentro de ese lugar. Para completar la información, esos 2 contactos estrechos ya fueron traídos a Formosa, están en un centro de alojamiento preventivo y quisiéramos también poner de resalto, porque nos parece que es muy importante, pues está vinculado con lo que venimos señalando permanentemente de la necesidad del cuidado de las medidas sanitarias, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Queremos destacar y poner de resalto el cuidado que tuvieron los empleados de la estación de servicio del interior de la provincia, porque cuando revisamos las grabaciones en las que se advertía la presencia de estos camioneros en esa estación de servicio, tanto el playero, que fue el que cargó el combustible, como la persona que los atendió en el almacén, en el kiosco que tienen en esa estación de servicio, cumplieron cabalmente las medidas de protección. Tenían barbijo, tenían guantes y también tenían una pantalla de seguridad cubriéndole el rostro. Entonces, eso vale la pena poner de resalto, el cuidado que han tenido en cómo cuidarse para poder también cuidar a otros. Sí. La inversa también es cierto.
o sea, en los otros casos que son contactos estrechos, se ha comprobado también que compartieron mate o tereré, compartieron momentos de diversión, bueno, es la otra contracara a este tema también, ¿no? Entonces es importante saber por qué uno también se puede transformar en contacto estrecho de otra persona, por compartir mate, tereré, lo venimos repitiendo, compartir cercanía, compartir un partido de fútbol, tomar una cerveza. Esos son los contactos estrechos que después requieren 14 días, porque estas personas van a estar 14 días. Van a estar 14 días en observación, se le hizo un hisopado, ahora negativo, se le va a repetir otro hisopado dentro de unos días, el día 13 otro hisopado más. Entonces, fíjese la importancia que tienen las conductas, ¿no? En este caso estamos repitiendo, cualquiera puede ser un contacto estrecho si no tiene este cuidado de no compartir mate, tereré, alguna bebida, algún juego. Entonces ahí está también la otra contracara, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta es sobre el barrio El Porteño Norte. Es un barrio que está bloqueado y queríamos saber cuánto tiempo más va a estar este barrio así y cuántos efectivos se destinaron allí. Gracias. En el barrio El Porteño Norte señalamos de que es una situación particular porque es el lugar donde se domicilia esta persona y es el lugar donde también trabaja esta persona, por lo tanto tiene una característica particular. Si bien la totalidad de Clorinda volvió a fase 1, el barrio está bloqueado. Tal como lo señalamos en el parte informativo de ayer, es un bloqueo sanitario. Un bloqueo sanitario no significa que no puede entrar y salir absolutamente nadie, sino que evitamos que ingrese y salga gente sin tener una justificación para que lo haga. Tampoco significa que no vamos a ingresar a llevar los alimentos, a llevar el agua, a llevar todos los servicios que sean necesarios a ese lugar. ¿Y cuál es el sentido de este bloqueo? Tal como lo explicaron los compañeros de mesa, es la búsqueda activa de casos. Y esto puede llevar unos pocos días, más, menos días, pero lo queremos hacer rápidamente. De hecho, ya se está trabajando. Se ha reforzado la presencia del centro de salud con guardias permanentes en el lugar. Se va a reforzar con equipos de hisopadores, de técnicos, de bioquímicos y técnicos en hisopado de otros lugares de la provincia para reforzar el trabajo en Clorinda. Estamos reforzando con personal policial para acompañar el proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hemos establecido un mecanismo para que el personal policial que está en el destacamento del Porteño sea el personal que tiene domicilio en el Porteño, pero también han ingresado para reforzar ese destacamento personal policial que va a cumplir los 14 días de la fase 1 en ese lugar, ¿sí? Obviamente con todos los sistemas de protección de bioseguridad. También tenemos previsto, obviamente, el hisopado inmediato de nuestro personal en todo momento. Lo importante de esto es que no nos hemos quedado quietos. Hemos estado trabajando. Ustedes vieron de que en el día de ayer se hizo el operativo de hisopados con los compañeros que trabajan en el mercado frutihortícola, para llevar tranquilidad también, porque si no, están en una incertidumbre. ¿Estaré yo contagiado o no? Fíjense qué importante que es. Y de qué manera colaboraron en hacerse el hisopado también. Es de resaltar eso. Así que vamos a estar trabajando juntos. En la medida en que todos tomemos conciencia de que las medidas de sanidad que hemos
que hemos dispuesto en la provincia de Formosa deben ser cumplidas por todos, para poder cuidarnos entre todos. Es muy importante. Y también vamos a poner de resalto la inmediata colaboración de las autoridades locales de Clorinda, encabezadas por el intendente Celauro, con quien en el día de ayer estuvimos permanentemente en contacto telefónico. Permanentemente en contacto telefónico. Entonces, esta oportunidad es una oportunidad única que tenemos nosotros para fortalecer los hábitos de cuidado personal que tenemos cada uno de nosotros, para que todos tomemos conciencia de que no es broma cuando nosotros decimos hay riesgo, cuidémonos, porque últimamente parecía que este era un relajo. Y aún así, fíjense, anoche tuvimos que intervenir nuevamente en fiestas privadas. No podemos poner en riesgo esta situación. Y esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de la hora que estamos viviendo, porque estamos investigando una fiesta en la localidad de Las Lomitas y esperamos que el Poder Judicial sea ejemplo en demostrarle al resto de los ciudadanos que habitamos este territorio de que con esto no bromeamos. Con esto no bromeamos. Nosotros hemos tomado las medidas sanitarias que correspondan, estamos poniendo muchísimo empeño en cuidar todos estos aspectos. Entendemos que el Poder Judicial también debe acompañar este proceso en el sentido de brindarle al resto de la ciudadanía el claro mensaje de que con esto no se bromea. Porque si no, cualquiera va a venir a violar la normativa sanitaria sin sanción. Y no. Además del repudio social, que lo existe y es fuerte, también es necesario que exista la sanción que está prevista en la normativa. No pedimos más que eso. Quienes cumplen, felicitamos y estamos totalmente contestes en que todos debemos cumplir. Pero también acá se aplica ese viejo dicho que nos dije, parece que son hijos del rigor. Entonces es necesario dar un mensaje. ¿Sí? Y esto no es ser autoritario, porque en otras jurisdicciones se está aplicando. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Ya hicieron un claro mensaje con aquel que publicó una información falsa en las redes sociales. Y eso es un claro ejemplo de que con esto no se bromea. Tenemos muchos ejemplos más esperando que tengan la debida sanción por parte de quienes tienen la responsabilidad de dictar justicia en nuestra sociedad. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Doctor González, el gobernador Infran hace un minuto dijo debemos tener responsabilidad social, no hay otro medicamento, ¿no? Pero aquí en los últimos días quedó expuesto para usted, como opinión, ¿no?, la irresponsabilidad social, teniendo en cuenta las fiestas privadas que acaba de nombrar, 15 personas, menores de edad, gente que trata de cruzar desde Alberdi hacia lo que es también Formosa, personas que, por ejemplo, hoy la policía que recorriendo, teniendo que buscar uno por uno personas que no utilizan el barbijo como corresponde, ¿no? ¿Quedó expuesto para usted o para el Consejo la irresponsabilidad social? Muchas gracias. Yo le transmito esa inquietud que nos acaba de realizar el periodista a todos y a todas. Nosotros vemos que existe hoy en Formosa responsabilidad social. Pongámonos la mano en el corazón y nos damos cuenta de que basta con recorrer un poco nuestra ciudad días anteriores y veíamos de que esto era con un clima cálido como estuvimos hasta antes de ayer, era una verde rondas de tereré,
era una de ver gente caminando sin barbijo y sin guardar la distancia social, era una de ver de cómo se clausuraban locales de venta de bebidas alcohólicas luego del horario permitido, era una de ver personas jugando al fútbol que se enojaban con la policía cuando dije, por favor, basta, hasta tuvimos que secuestrar pelota, lo peor que podés hacer, es una cosa, pero se tuvo que secuestrar arcos, ¿sí? Parece que es gracioso, pero en realidad es triste tener que llegar hasta ese punto. Entonces la pregunta es para usted que está mirando, ¿estamos teniendo verdaderamente la responsabilidad social cada uno de nosotros? Y si me venís y me decís por teléfono, anónimamente, denunciándome, mira, hay un funcionario de tal poder que está haciendo una fiesta, y entonces nos damos cuenta de que nosotros mismos, quienes estamos en esta mesa, debemos ser los primeros en que debemos cumplir las normativas sociales, que en este momento son las sanitarias. Es más, fíjense, ustedes porque vienen todos los días y miran, pero el otro día se me enojó un partido libertario. Yo la verdad no sabía que existía. Sí, pido disculpas, pero yo no sabía que existía un partido libertario. La verdad es que se enojaron porque yo dije que a los libertarios no quieren usar barbijo. Pero es verdad. Es verdad. No estoy haciendo referencia a ese grupo que se autodenomina libertario. Yo estoy haciendo la acepción que está en el diccionario de la lengua. No estoy hablando. Son aquellas personas que con una ideología un tanto anarquista están en contra de cualquier medida y que la libertad individual está por encima de las libertades sociales, colectivas. Y no, para un poco. Acá nos tenemos que cuidar entre todos la salud. Entonces dicen, sí, miren cómo hablan sin barbijo. Y nosotros hemos pedido 1000 veces disculpas para, cuando damos la conferencia de prensa, sacarnos el barbijo. No es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de que en este momento nos lo sacamos para poder tener un buen diálogo a través de las pantallas. Y acá hay distancia social suficiente, que dicho sea de paso, este local es hermoso para la conferencia de prensa. Entonces la responsabilidad social se traduce en hechos concretos, no es discurso. No es discurso. Porque ustedes mismos los han visto en las redes sociales. Es decir, hubieron personajes de nuestra oposición política tremendamente duros con nosotros respecto de nuestras medidas y que mismo en sus páginas de las redes sociales hacen circular de sus reuniones en las que están compartiendo un mate en un recinto cerrado, sin barbijo, sin guardar la distancia social y compartiendo un mate. Entonces, esto no es discurso, esto es hecho concreto. Entonces, la responsabilidad social es importantísima y clave en este momento. Y el gobernador ha apelado en el día de hoy a esa responsabilidad social. Porque uno solo puede contagiar miles. Uno solo puede disparar una cadena de contagios de dimensiones tremendas. Lo hemos visto, las experiencias que hemos tenido nos lo marcan. Entonces, es necesario, formoseños, formoseñas, que tomemos conciencia de que no es broma esto. Esto no es broma. Y si verdaderamente nos amamos y amamos a quienes conviven con nosotros, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Apelamos a la responsabilidad social. Y es un buen momento para que nos interpelemos como sociedad y como miembros de esa sociedad. ¿Estoy cumpliendo de manera adecuada mi responsabilidad de cuidarme a mí y de cuidar a los que amo? Porque cuidar a los que amo implica un cuidar a todos. Porque también dijo el gobernador en el discurso de hoy, ¿sí? De esta salimos todos juntos, no se sale individualmente,
No hay salvación individual en esta. La salvación es colectiva y la mejor manera es cuidarnos entre todos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Para el doctor Vivolini, usted decía que el peligro donde se acumula mucha gente, y anoche los vecinos se sorprendieron por el operativo en un lugar muy céntrico como es el mercado frutihortícola. Y en las últimas horas la municipalidad decidió sacar y llevarlo al predio rural. ¿Eso ayudaría a evitar contagios, doctor, o propagación del virus? Gracias. Sí, en realidad era algo que no es de un día para el otro, lo del traslado es algo que se viene viendo, por lo que tengo conocimiento, no exclusivamente por este tema en particular, sino para una reorganización y un mejor trabajo, es más amplio, tiene mejor espacios, etcétera. Pero obviamente todo lo que sea conglomeramiento puede favorecer la transmisión. En estas circunstancias o en cualquier otra, en otros lugares, en la fila del banco, si uno no hace el distanciamiento, o en el supermercado, en todos esos lugares donde hay posibilidad de juntarse con personas, siempre hay que mantener el respeto de ese distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado de manos. Pero lo del caso del frutihortícola es algo que se venía planificando con antelación. Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos el interés que ha expresado el pueblo de Formosa al seguir nuestras transmisiones. Nos contaban de que ayer fueron miles las personas que han seguido las transmisiones vía streaming por la tarde, así que agradecemos el interés. Todo tipo de información que quieran ampliarla de manera oficial, la pueden hacer a través de nuestras redes sociales oficiales, en Instagram, en Twitter y en Facebook de Gobierno de Formosa. Allí podrán encontrar toda la información al respecto y al igual que en nuestra página www.formosa.gov.ar. Agradecemos a todos y todas y que Dios y la Virgen nos bendigan.